Hoy vas a descubrir un secreto que los samuráis guardaron con celo durante siglos. Un secreto que no tiene que ver con la espada, ni con la fuerza física, sino con algo mucho más letal: el control de las emociones más oscuras. Ira, celos, envidia, rencor. Ese fuego interior que, cuando no sabes manejarlo, te consume desde dentro y te convierte en tu propio enemigo. Un samurái no podía permitirse ese lujo. Un guerrero que explotaba en medio de la batalla estaba muerto antes de blandir su espada. Un hombre que perdía el control de su rabia en público no solo destruía su propio honor, también arruinaba el nombre de toda su familia y clan. Y aquí está la primera revelación brutal. Los samuráis no eran fríos por naturaleza, eran volcanes. Tenían la misma furia, los mismos celos, los mismos miedos que tú. Pero aprendieron a templar ese fuego hasta volverlo acero. Eso es lo que vamos a recorrer en este viaje. Cómo dominar lo que arde en tu interior y transformarlo en poder. Porque el hombre moderno que no controla su ira, que no controla sus impulsos, que se deja arrastrar por su rencor, termina esclavizado. Es manipulado en el trabajo. Es débil en sus relaciones. Es prisionero de su propio carácter. Y escúchame bien. Si controlas tus emociones más oscuras, nadie podrá controlarte jamás. Antes de que entremos en esta lección, quiero que hagas algo simple. Escribe en los comentarios: disciplina primero. Que quede grabado que estás aquí para entrenar tu mente como un samurái moderno. Y suscríbete ahora, porque este dojo mental continúa y no puedes perderte ninguna de las lecciones que vienen. En el video de hoy vamos a descender a las emociones más oscuras del ser humano, vistas desde la mirada implacable de los guerreros samurái. No solo aprenderás a enfrentarlas, aprenderás a usarlas en tu propio beneficio. Pero escucha bien, debes quedarte hasta el final, porque allí descubrirás cómo transformar la ira, el miedo, la envidia y la frustración en tu mayor fortaleza. Esa es la lección que lo cambia todo. Piensa en la última vez que alguien logró sacarte de tus casillas. Quizás fue una discusión de pareja, un jefe que te humilló en público, un comentario en redes que te hizo explotar. Ese instante fue una derrota. No contra esa persona, sino contra ti mismo, porque quien domina tu emoción, domina tu vida. Los samuráis entendían esta verdad con una claridad brutal. Por eso educaban a sus hijos no solo en la espada, sino en la mente. Desde los 7 años aprendían caligrafía, poesía, estrategia, filosofía. ¿Por qué? Porque cada palabra escrita con calma era un entrenamiento contra la prisa. Cada poema era un antídoto contra la rabia. Cada respiración profunda era un recordatorio de que la furia ciega mata antes que cualquier enemigo. El guerrero que controla su sombra controla cualquier batalla. Y eso es lo que quiero que empieces a entrenar hoy. Este canal no es entretenimiento ligero, es un dojo mental, un gimnasio de la mente donde forjamos disciplina, autocontrol y respeto verdadero. Si entrenas aquí, día tras día, tu carácter se templará igual que el acero de una katana al rojo vivo, doloroso, lento, pero indestructible. No quiero que pienses que este viaje es teoría vacía. Cada enseñanza tendrá ejemplos claros. Cada reflexión estará conectada con tu vida real. El trabajo en el que te sientes pisoteado. La relación en la que pierdes el control. La ansiedad que se disfraza de ira cada vez que te frustras. Aquí vas a encontrar protocolos, acciones concretas que podrás aplicar hoy mismo para que nadie vuelva a manipular tu fuego interno. Porque recuerda, la rabia sin control te hace débil, pero la rabia dominada se convierte en tu espada más letal. Imagina tu vida con este poder.
Caminar al trabajo sin que el tráfico te arruine el día. Escuchar una crítica sin perder la calma. Responder con claridad, sin gritos, sin temblores, cuando otros intentan humillarte. Imagina entrenar hasta tal punto que tu sola presencia transmita fuerza. Que los demás perciban que hay algo en ti que no se mueve con facilidad. Eso es respeto automático. Eso es poder verdadero. Y aquí va la promesa que debes grabar en tu mente. Si entrenas conmigo cada lección, aprenderás a controlar tus emociones más oscuras hasta que nadie pueda manipularte. Ni un jefe, ni una pareja, ni el miedo, ni la envidia, ni siquiera tu propia rabia. Hoy comenzamos con la primera estocada, el viaje hacia el dominio absoluto de ti mismo. Un viaje que te exigirá escuchar, reflexionar y sobre todo practicar. Porque la filosofía sin acción es humo. Y aquí hemos venido a forjar acero. Respira profundo. Coloca tu espalda recta. Imagina que sostienes una katana invisible. Y grábate estas palabras en lo más profundo de tu mente. Quien controla su fuego interno, jamás será consumido por él. Aquí empieza tu entrenamiento. Aquí empieza tu camino como samurái moderno. Si quieres entender por qué un samurái podía controlar emociones tan intensas, debes mirar a sus primeros años de vida. El samurái no nacía con la calma tatuada en la piel. Se forjaba desde la infancia. En el Japón feudal, los hijos de familias samuráis eran preparados desde los 7 años para una vida de disciplina. Su hogar no era un refugio blando, era el primer dojo. El padre encarnaba la rectitud, la madre la serenidad. Ambos enseñaban que cada gesto, cada palabra, cada emoción debía ser contenida, pulida, refinada. Imagina un niño de 8 años, sentado durante horas frente a una hoja de papel de arroz, practicando caligrafía, trazando la misma línea una y otra vez. El error no era castigado con gritos, sino con repetición. Porque la repetición educa el carácter. La caligrafía no era solo escritura, era un entrenamiento invisible contra la impaciencia. Junto a la escritura se enseñaba poesía. Poesía para un guerrero. Sí, porque un hombre que no sabe poner palabras a sus emociones se convierte en esclavo de ellas. Cada verso era una forma de domesticar la tormenta interior, de transformar la ira en belleza, la tristeza en reflexión, el miedo en lucidez. A la vez, entrenaban el cuerpo. Kenjutsu, equitación, tiro con arco. Pero no se trataba de músculos, sino de presencia. Un niño que aprendía a tensar el arco sin temblar, aprendía también a tensar su espíritu sin quebrarse. Y aquí está la lección brutal. La educación samurái no buscaba crear máquinas de guerra, sino hombres que pudieran resistir el caos sin perder la forma. La familia era el campo de prueba. Un hijo debía respetar a su padre con silencio, obedecer sin discutir. No porque la sumisión fuera el objetivo, sino porque la obediencia temprana forjaba la capacidad de controlar el ego infantil que dice, quiero ahora, me enfado, grito. Cada vez que el niño contenía un impulso, estaba practicando el arte de gobernarse a sí mismo. Pero no confundas esto con frialdad. Las familias samuráis también transmitían cariño y lealtad profunda. El amor se expresaba en cuidado, en transmitir valores, en preparar al hijo para un mundo donde cualquier error emocional podía costarle la vida. El afecto no era blandura, era la base de un carácter indestructible. La adolescencia del samurái era aún más dura. El joven debía servir como paje en una casa de mayor rango. Allí aprendía a soportar humillaciones, a obedecer órdenes duras, a ver injusticias sin perder la calma. Ese entrenamiento social era un gimnasio invisible de control emocional.
Cada insulto recibido sin responder era un ladrillo en la muralla de su mente. Y aquí la conexión con tu vida es clara. Tú también recibes insultos. En la oficina, en redes sociales, en tu entorno más cercano. ¿Y qué haces? Explotas, reaccionas, regalas tu energía. El joven samurái aprendía justo lo contrario. Cada provocación era una oportunidad de entrenar el temple. Un guerrero de aquel tiempo podía casarse, formar una familia, incluso disfrutar de amistades cercanas. Pero desde niño sabía que la emoción desbordada podía arruinar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Por eso, la educación emocional era tan importante como el kenjutsu. Un arrebato de ira en la corte podía significar el suicidio ritual. Un exceso de celos podía encender rivalidades mortales entre clanes. Un gesto de envidia podía romper alianzas de generaciones. La lección es clara. Lo que no controles de niño, la vida te lo cobrará de adulto. Los samuráis entendieron esto y diseñaron una educación que atacaba la raíz. No entrenaban solo para la batalla exterior, sino para la guerra interior. Hoy, nuestra educación moderna ignora este aspecto. Nos enseñan matemáticas, idiomas, tecnología, pero nadie nos enseña a controlar la rabia. Nadie nos muestra cómo convertir los celos en motor o el rencor en aprendizaje. Por eso crecemos como adultos frágiles, incapaces de resistir la presión. Si quieres ser un samurái moderno, debes reeducarte. Debes convertir cada día en un entrenamiento invisible. Escribir para ordenar tu mente. Practicar la paciencia en las tareas más mínimas. Aceptar que los insultos y las frustraciones no son ofensas, son oportunidades de fortalecerte. Quiero que grabes esto en tu espíritu. El hombre que no entrena su carácter en lo pequeño, se romperá en lo grande. Esa fue la educación de los samuráis, y esa debe ser la tuya, si de verdad quieres forjar un espíritu inquebrantable. Hay una emoción que ha destruido más samuráis que cualquier espada enemiga: la ira. Ese fuego que arde en el pecho y sube como un relámpago hasta nublar los ojos. Ese impulso que te grita: responde ya, ataca, defiéndete, demuestra que no eres débil. Los cronistas del Japón feudal cuentan innumerables historias de jóvenes guerreros que cayeron por no saber domar esa bestia. Samuráis que, ofendidos por una palabra, desenvainaron su espada en la corte y terminaron condenados al seppuku. Hombres valientes que, cegados por la rabia, cargaron contra un enemigo demasiado pronto, arrastrando a sus clanes a la derrota. Y aquí está la primera enseñanza brutal. Quien no controla su ira no es un guerrero, es un esclavo. La filosofía samurái veía la ira como el veneno más peligroso. Yamamoto Tsunetomo, en el Hagakure, lo escribió sin rodeos. La calma en la ira es la verdadera medida de un hombre. No decía que la ira fuera mala en sí misma. Decía que si dejas que te domine, pierdes toda estrategia. Tu espada puede estar afilada, pero tu juicio estará roto. Piensa en lo que ocurre hoy. ¿Cuántas veces pierdes el control por cosas mínimas? Un coche que se cruza en tu camino. Un correo en el trabajo que hiere tu ego. Un comentario en redes sociales que enciende tu sangre. Lo sabes. En esos segundos, tu mente no razona. Tu cuerpo se convierte en volcán. Y después, queda el arrepentimiento. Palabras que no debiste decir. Gestos que no debiste mostrar. Decisiones que te persiguen. El samurái sabía que esos segundos podían costarle la vida. Por eso, la ira era la primera prueba que debía superar. Imagina un joven aprendiz en el dojo. Horas de entrenamiento, golpes recibidos, humillaciones a propósito. Los maestros lo provocaban a diario. Le hacían repetir katas hasta el agotamiento.
Lo corregían con dureza. No era sadismo, era entrenamiento emocional. Querían ver si podía resistir sin explotar. Porque un guerrero que pierde la calma en el dojo jamás la mantendrá en la guerra. Y aquí está la paradoja. El samurái no negaba su ira, la reconocía. No decía, no estoy enfadado. Decía, estoy ardiendo. Y aún así, elijo no moverme. Ese era el verdadero poder. Esa elección es la que hoy tú también necesitas. En el trabajo, cuando alguien te desafía delante de todos. En tu familia, cuando una discusión amenaza con arruinar la paz. En tu vida personal, cuando el rencor por algo que pasó amenaza con devorarte. La pregunta no es, siento ira. La pregunta es, ¿quién manda aquí? ¿Yo o mi impulso? Los samuráis tenían rituales para recordarlo. Uno de ellos consistía en escribir cada noche las situaciones en las que habían sentido rabia. No para castigarse, sino para estudiarlas. ¿Qué me hizo arder? ¿Cómo pude haber actuado? Esa reflexión constante convertía la ira en maestra. Cada explosión contenida era un triunfo silencioso. Cada derrota frente a la rabia era una lección para el día siguiente. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuál fue la última vez que perdiste los nervios? ¿A quién entregaste el poder de controlar tu emoción? Porque esa es la verdad incómoda. Cuando explotas, no estás ganando. Estás regalando tu espada al enemigo. El guerrero verdadero comprende algo brutal. La ira es energía. Si la controlas, se convierte en fuerza. Si la sueltas sin medida, se convierte en ruina. Miyamoto Musashi lo insinuaba en su propio estilo de combate. Decía que el samurái debía entrar a la batalla como si ya estuviera muerto. ¿Por qué? Porque el miedo y la ira iban de la mano. Si temes perder, tu rabia estalla. Si aceptas la posibilidad de morir, tu mente se calma. Y en esa calma, tu golpe es preciso. Hoy no blandes una katana, pero cada día te enfrentas a batallas invisibles. Un jefe que te desafía, un socio que no cumple su palabra, un desconocido que te falta el respeto. En cada una de esas situaciones, la ira es tu primera prueba. Si reaccionas, pierdes. Si eliges, dominas. Recuerda estas palabras y grábalo en tu espíritu. El que estalla en furia, ya perdió antes de luchar. Esta es la primera lección práctica del control emocional. No se trata de reprimir. Se trata de reconocer tu fuego interior y decidir qué haces con él. El samurái lo convertía en precisión. Tú puedes convertirlo en disciplina. Pero todo empieza con una decisión brutal. No reaccionar en caliente. Porque la batalla más importante no ocurre fuera. Ocurre dentro. Hay heridas que no sangran hacia afuera, pero que devoran por dentro. No se ven en el cuerpo, se clavan en la memoria. Insultos, humillaciones, traiciones. Cuando no las sueltas, se convierten en resentimiento. Y el resentimiento es un veneno que te bebes tú, esperando que muera el otro. Los samuráis conocían este peligro. Sabían que un guerrero resentido es un hombre con la espada oxidada, incapaz de pensar con claridad, incapaz de esperar el momento adecuado. El resentimiento nubla la estrategia. Lo que debía ser cálculo se convierte en impulso. Lo que debía ser paciencia se convierte en obsesión. La historia japonesa está llena de ejemplos. Clanes enteros que se destruyeron no por la fuerza del enemigo, sino por venganzas precipitadas. Un samurái humillado que no soporta la ofensa, reúne a sus hombres y carga antes de tiempo. La furia lo arrastra, y arrastra con él a todos los que confiaban en su juicio. Ese es el precio del rencor. No destruye al ofensor, destruye al que lo alimenta. Pero también hay ejemplos opuestos. Los 47 Ronin, de los que tanto se habla, esperaron casi 2 años para vengar a su señor.
Durante ese tiempo, soportaron burlas, insultos, acusaciones de cobardía. La gente decía, han perdido el honor, no harán nada. Y ellos callaban. El resentimiento estaba ahí, pero no dejaron que se convirtiera en veneno. Lo transformaron en estrategia. Esperaron hasta que el momento fue perfecto, y entonces actuaron con una precisión letal. Ese es el contraste. No es la emoción la que decide, es lo que haces con ella. Filosóficamente, el Bushido lo dejaba claro. La venganza ciega no es honor. El honor está en la coherencia. Un samurái podía vengar una ofensa, sí, pero solo si esa acción mantenía la dignidad y no ponía en riesgo a inocentes. De lo contrario, era considerado esclavo de su rabia, y un esclavo nunca es respetado. Ahora mira tu propia vida. ¿Cuántos rencores arrastras todavía? Un amigo que te traicionó, un jefe que te humilló, una pareja que te hirió. Esas heridas siguen ardiendo porque las alimentas. Cada recuerdo repetido es como avivar el fuego con más leña. Y mientras el otro quizá ya duerme en paz, tú sigues envenenándote. El resentimiento en la vida moderna se disfraza de 1000 formas. Lo llamas orgullo, lo llamas no olvidar, lo llamas tener memoria. Pero en el fondo es miedo a soltar. Miedo a que, si dejas ir, el otro gane. Y aquí está la lección brutal de los samuráis. El que se aferra al rencor ya perdió. Un guerrero moderno no puede permitirse cargar con ese peso. El resentimiento roba tu energía. Te distrae de tus objetivos. Te convierte en esclavo de un pasado que no puedes cambiar. Por eso el entrenamiento samurái enseñaban a transformar esa emoción en acción concreta. Los maestros recomendaban un ejercicio: escribir la ofensa en un papel, leerla en voz baja y luego quemarla. El acto no borraba el dolor, pero recordaba al guerrero que su valor no estaba en el pasado, sino en lo que hacía ahora. Otro ritual era posponer cualquier decisión tomada en caliente al menos una noche. La regla era clara: si la ira me gobierna, la espada permanece en la vaina. En tu vida, ese protocolo es igual de útil. Alguien te hiere con palabras y tu mente grita: responde ya. Escribe lo que dirías, guárdalo y vuelve mañana. 9 de cada 10 veces descubrirás que no hacía falta. Y en ese instante habrás ganado. No contra la otra persona, sino contra tu propio veneno. Recuerda estas palabras y llévalas contigo. El resentido ya entregó su espada al enemigo. Porque mientras alimentes el rencor, no tendrás filo. Tu energía se consumirá en mirar atrás, en repasar ofensas, en planear venganzas que jamás te traerán paz. El samurái entendía que el verdadero poder está en elegir cuándo actuar. El resentido reacciona. El guerrero espera. El resentido se consume en silencio. El guerrero se fortalece en silencio. Y cuando llega el momento, su golpe es tan certero que no necesita repetirlo. Esa es la diferencia entre vivir encadenado a lo que te hicieron o caminar libre hacia lo que aún puedes conquistar. Hay un veneno aún más silencioso que la ira y el resentimiento. Un veneno que no necesita ofensas directas ni traiciones abiertas. Un veneno que nace simplemente al mirar al otro. La envidia, los celos, la comparación constante que convierte la vida en una cárcel invisible. El samurái conocía bien ese peligro. En la corte feudal, los celos eran armas tan afiladas como las katanas. Un guerrero podía ser valiente en la batalla, pero si caía en la envidia hacia la gloria de otro, estaba acabado. Los clanes se destruían no por enemigos externos, sino por rivalidades internas. Hermanos enfrentados por quién tenía más tierras. Discípulos enfrentados por quién recibía más elogios del maestro. Ese fuego comparativo era más letal que 1000 flechas. El Bushido lo expresaba con crudeza.
El guerrero debía luchar contra sí mismo, no contra el brillo ajeno. El enemigo verdadero no es el rival exitoso. Es tu propia obsesión con medir tu valor según la sombra de otro. Por eso decían, el samurái no compite con otros, compite con su ayer. Imagina la vida en un clan. Un joven samurái ve a otro recibir elogios por su kata perfecta. Su orgullo arde. En lugar de entrenar más, comienza a murmurar, a criticar, a obsesionarse con demostrar que es mejor. Ese veneno lo consume, pierde enfoque, pierde respeto y al final pierde la calma que lo sostenía. La envidia no se nota al principio, es como una sombra que se estira poco a poco. Pero cuando te das cuenta, ya lo contamina todo. Te impide disfrutar de tus logros porque siempre hay alguien que tiene más. Te roba la alegría de tus pasos porque siempre estás mirando los pasos ajenos. ¿Y qué ocurre hoy? Lo mismo, pero multiplicado. Antes eran rumores en la corte, ahora son fotos en redes sociales. Comparas tu vida con la de millones de desconocidos. ¿Ves cuerpos más perfectos, trabajos más prestigiosos, relaciones más felices? Y cada comparación es un corte invisible en tu autoestima. La envidia se instala como un huésped que nunca se va. El samurái, en cambio, transformaba ese impulso en disciplina. Si veía a alguien mejor en el combate, no lo odiaba. Entrenaba más. Si su compañero destacaba en poesía, escribía más versos. No se obsesionaba con superar al otro, sino con superarse a sí mismo. Ese es el núcleo de su filosofía. La única competencia legítima es contigo mismo. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas horas pierdes comparándote? ¿Cuánta energía desperdicias envidiando lo que otros tienen? Todo ese tiempo podrías invertirlo en entrenar, aprender, crecer. Pero eliges mirar afuera en lugar de mirar adentro. Aquí está la lección brutal. La envidia es el reconocimiento secreto de tu falta de acción. Porque si de verdad entrenaras tu camino, no tendrías tiempo para obsesionarte con el de otros. Los maestros samuráis enseñaban un ritual sencillo. Cuando sentías celos, debías preguntarte, ¿qué de lo que admiro en él podría entrenar yo en mí? Si la respuesta era nada, la envidia era absurda. Si la respuesta era algo, entonces debías empezar a entrenarlo ya. De esa forma, cada punzada de celos se convertía en gasolina. En la vida moderna, puedes hacer lo mismo. Cuando envidies el cuerpo de alguien, entrena. Cuando envidies el éxito de alguien, trabaja en tus proyectos. Cuando envidies la calma de alguien, cultiva tus propios hábitos de serenidad. Convierte esa emoción oscura en un mapa hacia tu mejor versión. El samurái sabía que el fuego comparativo podía consumirlo todo. Por eso se repetía cada día. Hoy no debo ser mejor que mi hermano, ni que mi rival. Hoy debo ser mejor que el hombre que fui ayer. Ese es el único combate justo. Ese es el combate que nunca termina. Y ese es el combate que forja respeto verdadero. Grábalo en tu mente. El samurái no compite con otros, compite con su ayer. Porque cuando dejas de mirar afuera y empiezas a medir tu valor por tu propio progreso, la envidia pierde fuerza. El fuego comparativo se apaga. Y en su lugar aparece algo mucho más poderoso. La satisfacción de caminar tu propio camino. Detrás de cada explosión de ira, detrás de cada arranque de rabia, suele haber un enemigo más silencioso. El miedo. La mayoría no lo reconoce. Pero el miedo es la raíz de muchas emociones oscuras. Miedo a perder. Miedo a ser humillado. Miedo a no estar a la altura. El samurái lo sabía bien. No podía permitirse negar su miedo. Un hombre que dice, yo no temo a nada, ya está mintiéndose. Y un guerrero que se miente es un guerrero muerto. El miedo estaba ahí, en cada batalla,
en cada duelo, en cada misión. Pero lo que diferenciaba al samurái no era la ausencia de miedo, sino la forma en que lo enfrentaba. Las crónicas cuentan que antes de los combates más sangrientos, algunos samuráis se reían suavemente. No era burla, era aceptación. Era su forma de recordarse. Sí, voy a morir algún día, quizá hoy. Y al aceptar esa verdad, la rabia dejaba de ser necesaria. Porque el miedo a la muerte es lo que más rabia genera. Cuando lo aceptas, la calma llega. Miyamoto Musashi lo entendió y lo aplicó. Entraba a sus duelos como si ya estuviera muerto. Esa mentalidad no lo hacía débil, lo hacía libre. Un hombre que ya aceptó la muerte no se mueve con pánico, no ataca desesperado, no grita por miedo. Un hombre así es impredecible. Y por eso Musashi venció en 36 duelos sin conocer la derrota. El miedo es como la sombra detrás de tu rabia. Lo sientes en tu vida moderna. Cuando te gritan en el trabajo, tu ira no nace solo del insulto. Nace del miedo a perder respeto. Cuando discutes en casa, tu voz se eleva no solo por orgullo. Se eleva por miedo a no ser escuchado, a no ser valorado. Cuando te comparas en redes sociales y envidias a otros, lo que realmente sientes es miedo a no estar avanzando. Esa es la raíz, el miedo. El samurái tenía protocolos para enfrentarlo. Uno de ellos era el entrenamiento de la visualización de la muerte. Cada noche, antes de dormir, imaginaba escenarios en los que moría, atravesado por una lanza, ejecutado en la corte, traicionado por un amigo. ¿Por qué? Porque al imaginarlo, le quitaba poder, lo entrenaba como si fuera un kata mental. Y al día siguiente, si debía enfrentar algo duro, ya no lo hacía con pánico, sino con serenidad. Otro entrenamiento era físico. Exponerse al frío, al dolor, al cansancio. El misogi, las purificaciones en agua helada, no eran solo ritual religioso. Eran pruebas contra el miedo del cuerpo. El mensaje era claro. Si puedo soportar esto voluntariamente, podré soportar lo que venga sin derrumbarme. En tu vida moderna, los miedos no son lanzas ni duelos, pero son igual de paralizantes. Hablar en público, defender una opinión en una reunión, iniciar un proyecto arriesgado, expresarte en una relación sin saber la respuesta. En todos esos casos, la rabia aparece como máscara. Gritas, discutes, te justificas demasiado. Pero en el fondo, lo que te mueve es el miedo. Aquí tienes la revelación brutal. Cuando reconoces tu miedo, lo dominas. Cuando lo niegas, te domina. El samurái sabía que no podía vivir escapando. Tenía que entrenar para actuar incluso con miedo. Por eso, su vida estaba llena de pequeños rituales para acostumbrarse a la incomodidad. Dormir en suelos duros, entrenar bajo la lluvia, escribir su poesía en silencio mientras el cuerpo temblaba de cansancio. Todo eso era práctica de valentía invisible. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas un campo de batalla para entrenar tu coraje. Necesitas exponerte cada día a algo que te incomode. Hablar aunque tiemble tu voz. Aceptar un reto que normalmente esquivarías. Soportar el silencio en una discusión sin llenar el espacio con excusas. Cada vez que eliges lo incómodo, matas un poco al miedo. Y cada vez que matas al miedo, tu rabia pierde poder. Quiero que grabes esto en tu espíritu. El guerrero que acepta su miedo jamás será controlado por él. No confundas esta aceptación con resignación. El samurái no se rendía al miedo, lo usaba como brújula. Cuando sentía miedo, sabía que ahí estaba el campo donde debía entrenar. Si temía a un rival, entrenaba contra rivales más duros. Si temía la humillación, se exponía al ridículo voluntariamente hasta que dejaba de doler. Ese es el secreto. Usar el miedo como guía hacia tu fortaleza. Hoy, cada vez que sientas ira, pregúntate:
¿Qué miedo la alimenta? Verás que la respuesta siempre apunta a tu inseguridad más profunda. Y si entrenas ahí, tu rabia perderá raíces. El samurái aprendió a vivir con miedo, pero lo transformó en un filo invisible. Y tú puedes hacer lo mismo. Porque al final, el miedo no es señal de debilidad, es señal de que estás en el camino correcto. Entre todas las emociones oscuras, hay una especialmente peligrosa porque se disfraza de fuerza. El orgullo. A primera vista parece poder, parece dignidad, parece valor. Pero cuando el orgullo se convierte en obsesión por demostrar, se transforma en una trampa que arruina tanto al guerrero como al hombre común. El samurái conocía este riesgo. Los relatos de la era Sengoku están llenos de duelos innecesarios provocados por egos heridos. Un samurái desafiado con una mirada, con una palabra mal interpretada, desenfundaba la espada solo para no quedar como cobarde. Y en muchos casos, ni siquiera importaba quién tenía la razón. El orgullo lo arrastraba a un combate que podía acabar con su vida, con su familia, con la paz de su clan. Un instante de ego, un destino destruido. El Hagakure advertía de esto con crudeza. El camino del guerrero no consiste en aferrarse a la vida, ni en apegarse a la victoria, sino en mantener la rectitud, incluso si eso trae la derrota. ¿Qué significa? Que el samurái debía elegir la rectitud, no el ego, porque la rectitud es firme, mientras que el orgullo es frágil. Depende siempre de la mirada de los demás. La diferencia es brutal. El honor verdadero es interno. Puedes mantenerlo incluso en silencio, incluso en derrota. El orgullo desmedido es externo. Necesita aplausos, necesita testigos, necesita ganar aunque sea destruyéndose. Piensa en tu vida. ¿Cuántas discusiones has tenido solo para tener la última palabra? ¿Cuántas veces te has justificado de más solo para no sentirte pequeño? ¿Cuántas veces has dicho algo que no querías, has tomado una decisión absurda, solo por no quedar mal? Ese es el orgullo trabajando contra ti. Y cada vez que lo alimentas, pierdes fuerza real. Los samuráis aprendían a diferenciar entre orgullo y honor desde jóvenes. Uno de los relatos cuenta que un maestro puso a prueba a su aprendiz, ordenándole que aceptara una ofensa en público sin responder. El muchacho, enrojecido de furia, pidió permiso para vengar su humillación. El maestro le dijo: «Si tu valor depende de que todos te vean ganar, aún no eres un guerrero». El verdadero poder es seguir de pie, incluso cuando todos creen que has perdido. El orgullo es frágil porque vive del reflejo ajeno. El honor es fuerte porque vive de tu reflejo interno. Esa es la distinción que el samurái debía aprender a fuego. Hoy, el orgullo arruina más vidas de lo que imaginas. Matrimonios destruidos porque ninguno quiere ceder en una discusión. Negocios que se hunden porque un socio no admite un error. Personas que gastan más de lo que tienen solo para aparentar frente a otros. Todo eso no es fuerza, es esclavitud. El orgullo se convierte en un amo cruel. Siempre exige más, nunca está satisfecho. Siempre necesita ser alimentado. El samurái entrenaba para vaciarse de ese apego. No necesitaba presumir de su espada, porque su disciplina hablaba por él. No necesitaba alardear de sus victorias, porque el respeto se ganaba en silencio. Por eso su presencia era tan temida. No era ruido, era consistencia. Quiero que pienses en este principio. El hombre que necesita demostrar su valor ya ha perdido la mitad de él. Esa es la trampa del ego. Mientras luchas por impresionar, te olvidas de crecer. Mientras te obsesionas con la opinión ajena, descuidas tu entrenamiento. Y cuando llegue el momento real de la batalla, sea un proyecto, una relación, una crisis, te darás cuenta de que tu fuerza era humo. ¿Cómo entrenar contra el orgullo en tu vida moderna?
con actos simples, pero letales. Aprende a callar, aunque tengas razón. Acepta una corrección sin justificarte. Reconoce un error en público sin vergüenza. Cada vez que haces esto, matas un poco al ego y fortaleces tu honor. Los samuráis practicaban este mismo arte con ejercicios de humildad. Algunos servían comida en silencio a sus compañeros. Otros realizaban tareas menores que cualquier criado podía hacer. El objetivo era recordarse: mi valor no depende de que me vean arriba, sino de lo que soy en lo profundo. En tu día a día puedes aplicarlo igual. Haz una tarea incómoda sin alardear. Admite un fallo sin excusas. Deja que alguien más tenga la última palabra. Hazlo no por debilidad, sino porque tu fuerza no necesita gritar. Grábalo en tu mente. El orgullo es ruido, el honor es roca. El ruido se desvanece con el viento, la roca permanece. El guerrero que se aferra al ego está condenado a caer en batallas que nunca debió pelear. El que se aferra a su honor interior puede perder 100 veces, y aún así nunca será derrotado. La amistad es un arma de doble filo. Puede ser la mayor fortaleza o la herida más profunda. En la vida de un samurái, la amistad no era un simple vínculo afectivo. Era una prueba constante de lealtad, disciplina y rectitud. En el Japón feudal, los vínculos de amistad entre guerreros podían decidir el destino de un clan entero. Un samurái leal podía entregar su vida por su compañero. Uno traidor podía condenar a todos. Por eso la amistad era sagrada, pero también peligrosa. El guerrero debía elegir con cuidado a quién llamaba amigo. Las crónicas relatan historias brutales de amistad y traición. Hay relatos de guerreros que se mantuvieron hombro con hombro hasta el final, eligiendo la muerte antes que abandonar al otro. Y también hay historias de supuestos amigos que, cegados por envidia o ambición, vendieron a sus compañeros al enemigo. La traición de un amigo era considerada peor que la de un enemigo declarado, porque al enemigo lo esperas, pero la traición del amigo te atraviesa desde dentro. El Bushido enseñaba que la amistad debía estar guiada siempre por el honor. Si un amigo te incitaba a la indisciplina, no era amigo, era enemigo disfrazado. Si un amigo te alejaba de tu deber, no era aliado, era carga. El verdadero amigo era el que te exigía más, el que te empujaba a mantenerte recto incluso cuando querías desviarte. En palabras simples, el amigo samurái era espejo, no excusa. Piensa en esto aplicado a tu vida. ¿Cuántas veces te has dejado arrastrar por un círculo de amistades que solo alimentan tu debilidad? Amigos que te incitan a gastar más, a beber más, a distraerte más. Amigos que celebran tus excesos, pero nunca corrigen tus errores. Eso no es amistad, es complicidad en la mediocridad. El guerrero moderno debe aprender a elegir su círculo con la misma precisión con la que un samurái elegía su espada. Porque el filo de tu entorno corta en ambas direcciones. Puede elevarte o hundirte. En la historia japonesa hay ejemplos memorables de lealtad entre amigos. Algunos samuráis preferían morir junto a sus compañeros antes que salvarse huyendo. Ese acto no era irracionalidad, era coherencia con su código. Mejor morir con honor compartido que vivir con vergüenza en soledad. La amistad no era diversión pasajera, era pacto de sangre. Ahora pregúntate, ¿cuánto de tu vida has confiado en personas que no merecían esa confianza? ¿Cuántas veces has entregado tu energía, tu tiempo, tu lealtad a alguien que jamás habría hecho lo mismo por ti? Cada una de esas veces has debilitado tu espíritu. El entrenamiento samurái proponía un criterio claro. Antes de llamar amigo a alguien, observa cómo se comporta en la adversidad. El que ríe contigo en tiempos fáciles
no es prueba. El que se queda firme cuando todo se derrumba, ese es el verdadero aliado. Y aquí está la revelación brutal. Tu vida será tan fuerte como los amigos que elijas. Si eliges amigos débiles, tu carácter se oxidará. Si eliges amigos rectos, tu espíritu se afilará. En el mundo moderno, esto significa algo simple. Rodéate de quienes exigen tu disciplina, no de quienes celebran tu pereza. Elige compañeros que respeten tu camino, aunque no lo comprendan del todo. Rechaza a quienes te incitan a romper tus propios principios. Porque el amigo verdadero no es el que te aplaude en todo, sino el que te corrige cuando fallas. Un samurái podía amar profundamente a sus amigos, pero nunca por encima del honor. Y ese es un principio que hoy pocos entienden. Amistad no es aceptar todo, no es justificar lo injustificable, no es callar ante la caída del otro. Amistad es caminar juntos hacia la disciplina. Amistad es empujar al otro hacia su mejor versión, incluso aunque duela. Quiero que grabes esto. El amigo que no te exige crecer, te condena a caer. Mira tu círculo actual. ¿Quiénes te fortalecen? ¿Quiénes te arrastran? ¿Tu vida, tu carácter, tu destino? Dependen de esa elección. El samurái entendía que la amistad era la emoción más exigente, porque amar a un amigo era fácil. Lo difícil era mantener la lealtad cuando costaba caro. Lo difícil era corregirlo cuando se desviaba. Lo difícil era soltarlo cuando traicionaba. Si quieres ser un guerrero moderno, debes entrenar también en esto. Elige con rigor, exige con firmeza. Y recuerda que la verdadera amistad no es la que te hace sentir cómodo, es la que te hace ser digno. La vida de un samurái no se limitaba al campo de batalla. También tenía un hogar, una esposa, hijos, padres ancianos a quienes honrar. Pero incluso en ese espacio íntimo, el samurái no podía permitirse olvidar quién era. El amor estaba presente, sí, pero era un amor disciplinado. En la sociedad feudal, un samurái podía casarse y formar una familia. No era un monje aislado. Sin embargo, su deber hacia el clan y hacia su señor siempre estaba por encima de sus deseos personales. Un guerrero podía amar profundamente a su esposa, pero si el llamado a la guerra llegaba, debía partir sin mirar atrás. Podía querer proteger a sus hijos, pero su mayor forma de protección era mantener su honor intacto. Si caía en deshonra, no solo manchaba su nombre, manchaba el de toda su sangre. Esto creaba una paradoja dolorosa. La familia era fuente de afecto, y al mismo tiempo, una carga que exigía más disciplina, porque cada emoción mal controlada podía arruinar a los que más amaba. Un estallido de ira en la corte no era solo un problema personal, era un riesgo para esposa e hijos. Un error de orgullo no costaba solo la vida del samurái, sino también el futuro de toda su casa. Por eso, el samurái aprendía a templar sus emociones en el ámbito familiar tanto como en la guerra. Las mujeres samuráis también tenían un papel en este entrenamiento invisible. Se esperaba de ellas que mostraran fortaleza y serenidad, enseñando a los hijos a vivir con rectitud. Las crónicas mencionan a esposas que preparaban a sus maridos para el combate con calma, incluso cuando sabían que no regresarían. El amor no se mostraba en lágrimas desesperadas, sino en dignidad compartida. Ese era el amor disciplinado, un amor que no debilitaba, sino que fortalecía. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces justificas tus explosiones emocionales diciendo, es que son mi familia, con ellos puedo soltarlo todo? Ese pensamiento es veneno, porque si no puedes controlar tu carácter con los que más amas, ¿cómo esperas dominarlo frente a extraños? El verdadero guerrero entiende que la disciplina comienza en casa. Si eres capaz de ser paciente con tu pareja,
serás paciente con tus enemigos. Si puedes escuchar a tus hijos con calma, podrás escuchar a tus rivales con frialdad. El Bushido hablaba de Chuji, lealtad. La lealtad no era solo hacia el señor feudal, también hacia la propia sangre. Pero esa lealtad no se expresaba con indulgencia, sino con rectitud. El padre que no enseñaba disciplina a sus hijos los condenaba a una vida débil. El esposo que se dejaba llevar por la ira dañaba toda su casa. El samurái debía ser ejemplo. Ejemplo de calma, ejemplo de rectitud, ejemplo de dignidad. Hoy, este principio sigue siendo igual de válido. Si quieres ser un samurái moderno, tu familia no debe ser excusa para tu debilidad, sino razón para tu fuerza. No digas, con ellos puedo ser como soy. Di, con ellos debo ser el mejor que puedo ser. Porque tu pareja, tus hijos, tus padres, son tu clan. Y tu clan merece un líder fuerte, no un tirano dominado por sus emociones. En la historia hay relatos de samuráis que antes de marchar a la batalla, reunían a sus hijos y les hablaban de honor. No les prometían volver, no les mentían con falsas esperanzas. Les dejaban un legado, la certeza de que la rectitud es más importante que la vida misma. Ese legado era más poderoso que cualquier herencia material. Quiero que pienses en esto. ¿Qué huella estás dejando en los que amas? ¿La huella de alguien que pierde la calma, que estalla por nada, que se deja arrastrar por el orgullo? ¿O la huella de alguien que incluso en medio del caos transmite calma, respeto y fortaleza? Tu familia aprende de tu ejemplo más que de tus palabras. Cada acto es una lección. Cada reacción es un entrenamiento invisible que se hereda. Grábalo en tu mente. El amor sin disciplina debilita. El amor con disciplina protege. Ser esposo, ser padre, ser hijo, no es distinto de ser guerrero. Todo requiere rectitud. Todo exige control. Todo te pide recordar que tus emociones no son solo tuyas. Afectan a todos los que están bajo tu techo. El samurái entendía que morir con honor era proteger a su familia más que vivir con vergüenza. Y esa enseñanza puede sonar dura, pero es liberadora. Porque lo que tus hijos, tu pareja, tus padres necesitan no es perfección. Es tu ejemplo de autocontrol. Es tu decisión diaria de ser roca, no tormenta. La frustración es como el óxido en la espada. No llega de golpe como la ira. No quema de inmediato como los celos. Se acumula poco a poco, día tras día, hasta que un día tu filo ya no corta. Y lo peor, casi nunca te das cuenta hasta que es demasiado tarde. El samurái conocía bien esa sensación. Esperar durante meses una orden que no llegaba. Ver cómo el clan rival crecía mientras él debía permanecer quieto. Soportar derrotas pequeñas, intrigas políticas, injusticias en la corte. Todo eso podía envenenar su espíritu con una emoción invisible. La frustración. La frustración es hija de la expectativa rota. Quieres que las cosas salgan de una manera y no salen. Quieres avanzar y el camino se bloquea. Quieres reconocimiento y llega el silencio. Esa tensión no explotaba en un instante. Se acumulaba en el corazón del guerrero hasta debilitarlo. Las crónicas del período Edo hablan de samuráis que, tras años de espera sin batallas, se hundieron en el alcohol y en la apatía. No cayeron por un enemigo externo. Cayeron porque dejaron que la frustración oxidara su espíritu. El guerrero que no encuentra propósito, que no sabe esperar con paciencia activa, se convierte en sombra de sí mismo. Y aquí está la lección brutal. La frustración no se combate con quejas, se combate con acción disciplinada. El samurái lo sabía. Cuando no había guerra, entrenaba más duro. Cuando no había gloria, perfeccionaba su caligrafía, su poesía, su meditación. Cuando el destino parecía bloquearlo,
convertía cada día en campo de batalla contra sí mismo. Ese es el secreto de la paciencia samurái. No es pasividad, es disciplina bajo espera. No es aguantar sin hacer nada, es aprovechar el tiempo aunque nada parezca avanzar. Cada kata repetida, cada verso escrito, cada respiración consciente era su forma de mantener el filo afilado. Aunque no hubiera enemigo, el guerrero se preparaba como si la batalla llegara mañana. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que nada avanza? Ese trabajo que no llega, esa relación que no se construye, ese proyecto que parece estancado. La frustración se instala y empiezas a oxidarte. Procrastinas, discutes, abandonas. Y cuanto más cedes, más difícil es levantarte. El samurái te enseñaría lo contrario. Cuando la vida se detiene afuera, la batalla está dentro. Si no puedes mover el mundo, muévete a ti mismo. Si no puedes acelerar el destino, acelera tu disciplina. Porque la paciencia no es esperar de brazos cruzados. Es entrenar mientras el momento llega. Hay una enseñanza zen que los samuráis adoptaron. Antes de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. Después de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. La lección es clara. No importa lo que esperes, no importa lo que logres, lo esencial es seguir practicando lo básico. La disciplina cotidiana es lo que mantiene el filo brillante aun cuando nadie lo ve. Hoy, el equivalente es simple. Mientras esperas el ascenso, sigue aprendiendo. Mientras no llega la oportunidad, sigue entrenando tu cuerpo. Mientras no se abre esa puerta, sigue escribiendo, creando, mejorando. Porque cada acto repetido en silencio te convierte en alguien imposible de oxidar. Quiero que grabes esto en tu mente. El guerrero que se entrena en la espera nunca pierde el filo. El problema de muchos hombres modernos es que esperan resultados inmediatos. Cuando no llegan, se frustran. Y en esa frustración se rinden. Pero la vida no premia al que se rinde, premia al que se mantiene. El samurái lo sabía. La paciencia activa era su mayor arma. La espada sin uso debía seguir brillando porque cualquier día podía volver a ser necesaria. Tu espíritu es igual. Si lo dejas oxidarse con quejas, te romperás cuando llegue la prueba. Pero si lo entrenas cada día, incluso en la espera, estarás listo para cualquier batalla. La frustración no es señal de que debas rendirte, es señal de que debes entrenar más. Y cuando adoptas esa mentalidad, la vida deja de ser un peso y se convierte en un dojo permanente. Recuerdo, la espada que se oxida es la que no se usa. El espíritu que se frustra es el que no se entrena. No permitas que tu filo pierda brillo. Has recorrido un camino difícil. Hemos hablado de la ira, del resentimiento, de la envidia, del miedo, del orgullo, de la frustración. Todas esas emociones oscuras que si no se controlan, arruinan al hombre más fuerte. Pero aquí está la revelación final. No necesitas destruir esas emociones. Necesitas transformarlas. El error más común en la psicología moderna es pensar que hay que reprimir lo negativo. Respira hondo y cálmate. Olvida lo que pasó. Piensa en positivo. El samurái jamás habría aceptado ese consejo. No buscaba eliminar su rabia, ni fingir que no existía. La utilizaba. La convertía en fuerza, en claridad, en filo. La clave es esta: toda emoción oscura contiene energía. Rabia, energía para la acción. Resentimiento, energía para la constancia. Envidia, energía para el progreso. Miedo, energía para la alerta. Frustración y energía para la paciencia. El samurái entendía que si lograba redirigir esa energía, lo que antes lo encadenaba se convertía en su motor. 1. Reconocer la emoción sin juicio. El primer paso es brutalmente simple. Cuando sientas ira, miedo o celos, no te castigues.
No digas, esto está mal. Nómbralo. Siento ira. Siento miedo. Siento envidia. La neurociencia moderna lo confirma. Ponerle nombre a la emoción activa la corteza prefrontal y reduce la reactividad de la amígdala. Lo que los psicólogos descubrieron en el siglo XXI, los samuráis ya lo practicaban hace siglos. 2. Aplazar la reacción inmediata. El segundo paso es no actuar en el pico de la emoción. El guerrero guardaba su espada en la vaina hasta estar listo. Tú debes hacer lo mismo. Espera 3 respiraciones antes de responder. Espera una noche antes de enviar un mensaje cargado de rabia. Espera un día antes de tomar una decisión bajo rencor. Ese aplazamiento no es pasividad, es estrategia. Le das tiempo al fuego para convertirse en calor útil. 3. Redirigir la energía hacia disciplina concreta. El tercer paso es la transmutación. El samurái canalizaba su rabia en katas, su miedo en entrenamiento físico, su frustración en caligrafía. Tú puedes hacer lo mismo. Rabia, entrena. Haz ejercicio hasta que tu cuerpo se calme. Resentimiento, escribe. Vuelca tu veneno en papel hasta vaciarlo. Envidia, estudia. Empieza a aprender lo que admiras en el otro. Miedo, exponte. Haz la acción pequeña que temes. Frustración, repite. Convierte la espera en práctica básica diaria. Así, cada emoción deja de ser un enemigo y se convierte en combustible. 4. Extraer la lección filosófica. Cada emoción oscura es un espejo. La rabia revela lo que valoras. La envidia revela lo que deseas. El miedo revela lo que no aceptas. La frustración revela tu impaciencia. El orgullo revela tu fragilidad. Si te detienes a escuchar, cada emoción es un maestro disfrazado. El samurái lo sabía. En lugar de maldecir sus sombras, las estudiaba. Porque lo que resistes, persiste. Y lo que entiendes, se transforma. 5. Ritual de integración diaria. Un samurái moderno puede aplicar un protocolo sencillo, digno de manual de psicología. Reconocimiento. Al sentir una emoción oscura, ponerle nombre en voz baja. Respiración. 3 respiraciones profundas para enfriar la reacción. Canalización. Elegir una acción útil. Escribir, entrenar, trabajar en silencio. Reflexión. Anotar qué me enseñó esa emoción sobre mí. Cierre. Agradecer la energía recibida, incluso si fue incómoda. Haz este ritual cada día y verás cómo tu vida cambia. Dejas de huir de tus sombras. Dejas de sentirte víctima. Empiezas a usarlas como herramientas. El samurái comprendía que no hay luz sin sombra. Que querer eliminar lo oscuro es tan absurdo como querer un cielo sin noche. Su grandeza estaba en convertir cada emoción oscura en virtud. El resentimiento en paciencia. La envidia en ambición. La rabia en fuerza. El miedo en calma. La frustración en disciplina. Quiero que grabes esta verdad en tu alma. La emoción que te domina, te destruye. La emoción que dominas, te convierte en invencible. Imagina lo que significaría aplicar esto en tu vida. Que cada vez que otros intenten provocarte, en lugar de perder el control, tu carácter se fortalezca. Que cada decepción se convierta en un entrenamiento. Que cada sombra que antes temías se transforme en tu valor diferencial. Este es el secreto que hace que un hombre común se convierta en guerrero. No eliminar sus sombras, sino integrarlas. No huir de su fuego, sino templarlo en acero. Y aquí termina la promesa que abrimos al inicio. Aprender a canalizar tus emociones oscuras no es un adorno, es tu fortaleza, es tu ventaja. Es lo que te hará destacar en un mundo lleno de personas dominadas por sus impulsos. Tu rabia, tu envidia, tu miedo, tu frustración. Todo eso que creías tu debilidad puede convertirse en tu espada más letal.
Has recorrido un sendero largo. Has visto la ira en su forma más cruda. Has sentido el veneno del resentimiento. Has descubierto la trampa de la envidia. Has mirado de frente al miedo. Has entendido el peso del orgullo. Has vivido la exigencia de la amistad y el amor disciplinado de la familia. Has soportado la frustración que oxida lentamente. Y sobre todo, has aprendido a canalizar todas esas sombras hasta convertirlas en disciplina. Este es el punto final del viaje. Y al mismo tiempo, el inicio de tu verdadero entrenamiento. Porque la meta no es no sentir. La meta es dominar lo que sientes. La meta es no ser esclavo de tus emociones, sino su amo. El samurái comprendía que la mayor victoria no estaba en la sangre derramada, ni en las tierras conquistadas, sino en esto: ser dueño de sí mismo cuando todo alrededor se derrumba. Y esa es la enseñanza que debes grabar hoy en tu alma. No importa lo que otros digan de ti. No importa cuántos enemigos externos tengas. El enemigo más peligroso siempre estuvo adentro. Y ahora ya lo conoces. Ahora sabes su rostro, la ira, el rencor, la envidia, el miedo, el orgullo, la frustración. Ahora tienes armas contra él. Respiración, paciencia, disciplina, canalización, rectitud. Quiero que imagines algo. Imagina caminar a tu trabajo, a tu vida diaria, con la calma de un guerrero que ya ha muerto 1000 veces en su mente. Imagina responder a una provocación no con gritos, sino con una mirada firme que congela el aire. Imagina soportar la espera de meses sin resultados, pero sin oxidarte, entrenando cada día como si la batalla llegara mañana. Imagina amar a tu familia sin debilidad, con disciplina, protegiéndolos no con palabras, sino con tu ejemplo. Imagina rodearte solo de amigos que te elevan y soltar a quienes te arrastran. Imagina convertir cada sombra en tu fortaleza. Ese es el dominio absoluto. No es un estado de perfección. No es que nunca vuelvas a sentir miedo, ira o celos. Es que ahora sabes qué hacer con ellos. Ya no son cadenas, son herramientas. Ya no son veneno, son medicina. Ya no son tu ruina, son tu valor diferencial. Este canal es un dojo mental. Y si has llegado hasta aquí, has demostrado algo. Tienes dentro de ti la voluntad de forjarte. La mayoría se rinde a la primera dificultad. Tú has escuchado, has reflexionado, has entrenado en silencio. Y eso ya te diferencia del resto. Pero no olvides lo esencial. Esto no termina cuando el video acaba. Esto empieza ahora. Cada día es un campo de entrenamiento. Cada provocación es una oportunidad. Cada emoción oscura es un examen. Y cada vez que eliges dominarte, cada vez que eliges canalizar, cada vez que eliges actuar con rectitud, tu espíritu se afila un poco más. No hay gloria inmediata en este camino. No hay aplausos fáciles. Pero hay algo mucho más grande. El respeto verdadero. Ese respeto silencioso que los demás sienten sin que digas una palabra. Ese respeto automático que surge de un hombre que no se mueve con el viento, que no arde con cada chispa, que no se quiebra con cada golpe. Ese es el guerrero moderno. Ese eres tú cuando entrenas aquí, día tras día. Quiero dejarte con una última verdad. Una frase que resume todo este viaje. Quien domina su sombra, domina cualquier batalla. Llévala contigo. Repítela cuando sientas ira. Recuerda cuando aparezca el resentimiento. Afírmala cuando la envidia te queme. Susúrrala cuando el miedo te paralice. Escríbela cuando la frustración te nuble. Vívela cada día hasta que se convierta en parte de ti. El dominio absoluto no es un destino. Es una práctica diaria. Es tu nuevo estilo de vida. Es el legado de los samuráis, traducido a tu mundo moderno. Ahora camina con calma. Camina con rectitud. Camina con honor. Porque has empezado a entrenar el arma más letal de todas. Tu mente.